Leemos en el libro del profeta Daniel, en su capítulo 2, desde el texto 31 al texto 34. Tú, oh rey, veías, y he aquí una grande imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de fino oro, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de metal, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Estabas mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, la cual hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. El libro del profeta Daniel ha sido denominado el ABC de la profecía. Contiene el cuadro profético más completo y no obstante el más sencillo. Fíjese que la alta crítica, así llamada por los que no creen en la palabra de Dios, han impugnado el libro de Daniel. Y esto es porque no creen en lo milagroso. Sin embargo, en este libro Dios habla a través de su profeta para los acontecimientos que han de suceder, lo que los teólogos llaman escatología, que son los acontecimientos del porvenir. Fíjese que después del reino de Salomón, hijo del rey David, sus hijos Jeroboam y Roboam dividieron el reino de Israel. Jeroboam conforma el reino del norte, llamado Israel, el cual a través del tiempo casi todos sus reyes fueron idólatras y alejados de los preceptos divinos. Uno de ellos, llamado Omri, fundó Samaria como capital. Dios envió a sus profetas como Oseas, Amós, Elías, Eliseo, denunciando la idolatría y culto a los dioses paganos. Su llamado era a volver a los preceptos de Yahvé, advirtiendo el juicio de Dios sobre ellos si no se arrepentían de sus caminos. Y fue así que en el año 721 a.C. Dios levanta al imperio asirio, que fue el azote para el reino del norte. Por otro lado, Roboam conforma el reino del sur, llamado Judá, con las dos tribus que no conformaron el reino del norte, Judá y Benjamín, siendo Jerusalén su capital. Muchos de sus reyes fueron conforme a los preceptos de Yahvé, pero también muchos de ellos no anduvieron en los caminos de Dios. Dios envió a sus profetas como Isaías, Miquías, Jeremías, Abdías, llamando a la justicia, denunciando la idolatría y manifestando el juicio de Dios, como también la restauración y redención. Y fue así que en el año 606-605 a.C., Nabucodonosor de Babilonia fue con sus ejércitos y derrotó a los egipcios en la batalla de Carquemis, junto al río Éufrates. Y fue entonces avisado de la muerte de su padre, llamado Nabopolassar, el cual había conformado el reino babilónico en el año 625 a.C. De regreso para ser Nabucodonosor coronado como rey de Babilonia, realiza la primera incursión sobre Jerusalén, siendo Joaquín rey de Judá, llevándose algunos utensilios del templo, y entre los cuales se lleva deportado a Daniel y sus amigos y gran parte del pueblo. La segunda incursión fue en el año 597 a.C., llevándose más cautivos, entre ellos al profeta Ezequiel. Pero hubo una tercera incursión en el año 586 a.C., en la cual Jerusalén fue sitiada por 13 meses, hasta que sus murallas fueron derribadas y sus puertas destruidas. El ejército babilónico entró a la ciudad de Jerusalén y la destruyó. El palacio real, el templo de Salomón y toda la ciudad fue convertida en ruinas. Fíjese que en ese preciso momento Israel dejó de ser una nación independiente, con su influencia social, política, económica y religiosa del mundo. Los babilonios destruyeron el templo en su tercera incursión en ese año 586 a.C. Y es aquí que comienza el periodo llamado el tiempo de los gentiles o el tiempo de las gentes. Los tiempos de los gentiles o de las gentes, es decir, los no judíos, es un largo periodo de tiempo, desde que Israel deja de ser una nación independiente hasta el día de hoy, pues aún estamos en los tiempos de los gentiles.
Fíjese que Daniel fue llevado al palacio del rey y allí fue preparado en toda la sabiduría de los caldeos. Nabucodonosor deseaba convertir su corte en una corte universal, pues deseaba así tener el control de todos los reinos de aquel tiempo. Y fue así que lo que le preocupaba a Nabucodonosor era qué va a pasar con su imperio, con su trono, con su reino después de él, y tuvo sueños, por lo cual convocó a todos los sabios, siendo imposible la descripción de tales sueños. Pero Daniel pudo manifestar: mas hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Tú, oh rey, en tu cama subieron tus pensamientos por saber lo que había de ser en lo porvenir. Los textos que estamos considerando manifiestan los sueños que tuvo Nabucodonosor y que Daniel le revela en la sabiduría divina. La imagen o estatua que soñó Nabucodonosor representan los tiempos de los gentiles. La cabeza de oro puro es el imperio babilónico con Nabucodonosor. El tórax y los brazos de plata es el imperio de los medos y persas con Ciro el Grande. El vientre y las caderas de bronce es el imperio griego con Alejandro Magno, que a su muerte su imperio fue dividido entre sus 4 generales. Las piernas de hierro con sus pies es el imperio romano. Y bajo el imperio romano el Señor Jesús nació. Y aquí podemos analizar algunas implicaciones de este hecho. Primero, vemos la soberanía de Dios. El hecho que Jesús naciera bajo el imperio romano muestra la soberanía de Dios sobre todas las naciones y poderes terrenales. Segundo, vemos el cumplimiento de profecías. El nacimiento del Señor bajo el imperio romano se considera un cumplimiento de profecías bíblicas que se refieren a la venida del Mesías en un momento específico de la historia. Tercero, el dominio romano. El imperio romano ejercía su dominio sobre Israel, lo cual creó un contexto de tensión y resistencia política, lo que influyó en la vida y la muerte del Señor. Cuarto, vemos la autoridad y poder. La autoridad y poder del imperio romano se refleja en la crucifixión del Señor, que fue una forma de ejecución romana. Quinto, vemos el cumplimiento de la ley. Cristo cumplió la ley divina como también se sometió a la jurisdicción romana, demostrando su respeto por la autoridad dada por Dios. La razón por la que Dios en su soberanía manifiesta que Jesús naciera bajo el imperio romano puede ser entendido bajo las perspectivas históricas, teológicas y providenciales, donde se destaca la universalidad del mensaje de Cristo y el plan de Dios para la salvación del hombre. Como dice la Escritura, inspirada por el divino autor, que Cristo habría de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles, para que usted también pueda expresar: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente.